Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo a la directora del curso de etnografía, Ana Mónica Grismaldo, y a todos los compañeros de este maravilloso curso que estamos finalizando. Mi nombre es Jorge Adrián Orozco, maestrando en comunicación. Y antes de entrar en materia en este video, acompañado de una presentación y de una percepción de lo que ha sido este curso, el aprendizaje, la experiencia, lo que nos deja, quiero retomar las palabras del reconocido investigador, académico y filósofo mexicano Xavier Vargas. El conocimiento es la construcción subjetiva y continua de aquello que le da sentido a la realidad investigada como un todo donde las partes se significan entre sí y en relación con el todo. Y parto con esta frase para destacar lo que ha significado este curso de etnografía. En lo personal, pues lo he hecho en este periodo intersemestral, sujeto de la rapidez, de la programación del curso de nuestra universidad, pero pese a ello, pese a que ha sido casi que en lo personal una carrera contra el tiempo, yo creo que la experiencia es de por sí maravillosa, enriquecedora. Y todo porque he podido comprender que la etnografía, más allá de un método de las ciencias sociales, más allá de un método para observar, para inmiscuirse o adentrarse en una realidad, en un contexto social, en un grupo social, yo creo que es la oportunidad, yo lo calificaría así como una oportunidad dentro de las ciencias sociales para conocer y reconocer al otro. Yo lo definiría de esa manera. Y este curso de etnografía creo que me ha permitido eh, percibir eso, percibir que cada grupo social, cada comunidad, por muy pequeña que sea, por muy lejana que esté, siempre va a tener algo tan maravilloso y tan grande para enseñarnos, para, para darnos un ejemplo, para llenarnos de un nuevo aprendizaje. Y yo creo que eso es lo más bonito de la etnografía, porque ahí esa observación le permite a uno precisamente ser un observador allí eh, en esa realidad, más allá de ser investigador, no, yo creo que lo, 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 lo más valioso de este método de la etnografía es que uno eh, desempeña ese rol de observador, de analista, eh, porque como bien nos lo ha explicado nuestra directora de curso, nosotros no pretendemos cambiar una realidad, esa no es la pretensión de la etnografía. Llegamos es a conocer esa realidad, a meternos en ese contexto, a, a escuchar al otro, a reconocer su realidad. Y yo creo que eso es lo más bonito, no cambiarla, sino poder percibir lo que se vive, cómo son sus costumbres, cómo su manera de vivir, cuáles son sus prácticas sociales, su convivencia en comunidad. Entonces yo creo que eh, desde el punto de vista personal, profesional, eso es lo que ha enriquecido este curso en mi persona. Asumir esto como un método maravilloso de las ciencias sociales, y eso es un método de encuentro, de reconocimiento del otro. Creo que eso ha sido lo más importante. Bueno, frente al trabajo que he venido planteando en este curso, eh, quiero darles un pequeño bosquejo sobre en qué lo basé o cuál fue, digamos, mi norte para el curso. Realmente en mi trabajo, pues se ha centrado en unos temas que han redundado en el problema de investigación, que todo confluye en las narrativas del conflicto, en narrativas de víctimas del conflicto. Y es un tema muy complejo porque tiene tanto de ancho como de largo. Y entonces a veces uno como que trata de delimitar un poco, pero realmente es tan amplio el espectro de este tema del conflicto que uno también como investigador o como observador, como analista, pues tiene que tratar de cerrar un poco
el enfoque, porque primero pues uno no tiene todo el tiempo, en mi caso, para estar en un grupo social tratando de indagar cada aspecto de vida, es muy complicado. Entonces, eh, yo he basado, digamos, el planteamiento del problema para conocer esas narrativas del conflicto propiamente en zona rural del municipio de Ortega, Tolima, en la vereda La Mesa de Ortega. Es allí donde me he concentrado para tratar el tema de posconflicto, la reconstrucción del tejido social, para llegar a esas narrativas del conflicto armado y por supuesto que esto redunde, que esto termine en construcción de memoria histórica. Yo creo que eso es lo más importante, que de alguna manera esta experiencia académica desde el universitario, desde como la hemos abordado cada uno de los estudiantes del curso, termine en eso, en construcción de memoria, en que las cosas aprendidas no se pierdan, que por lo menos haya un granito de arena para esa memoria que tanto falta nos hace en un país agobiado por el conflicto durante tantos años. Formulación del problema. ¿Cómo identificar las narrativas del conflicto armado de familiares de los estudiantes de la vereda La Mesa de Ortega, departamento de Tolima, teniendo como referentes los hechos de violencia que afectaron esta región entre los años 2000 y 2004 con el fin de construir y preservar la memoria histórica? Realmente pues tratamos de delimitar un poco los años, pero allí digamos que el problema fue latente finalizando la década del 90 y se concentró en principios de la década del 2000. Bueno, y para nuestra justificación de este trabajo, pues yo me he guiado, digamos, con ciertos referentes eh, propios de este tema, de nuestra contemporaneidad, de la época contemporánea en Colombia, y es la firma del acuerdo final con las FARC, que se dio en 2016, las narrativas de conflicto armado, de las que pude de pronto leer, encontrar algunos trabajos que se han hecho desde el Centro Nacional de Memoria Histórica, por ejemplo, te mando referencia al informe de Basta Ya, que obviamente es un insumo muy importante para Colombia en estos tiempos, y centrándonos en cómo todo esto, todo este conocimiento del conflicto puede llevarnos a la construcción de tejido social en medio de la época que llamamos de posconflicto. Y lo fundamental, como estamos en algo etnográfico, pues obviamente las percepciones de las experiencias de la gente, de los protagonistas, pues son fundamentales. Sin esas percepciones de las experiencias, sin esas narraciones, pues no podría yo llegar a contribuir un poco con ese con esa necesidad de construcción de memoria histórica, que es lo que me pretendo de alguna manera con este trabajo. Objetivo general, conocer las narrativas del conflicto armado de familiares de los estudiantes de la Escuela La Vereda La Mesa de Ortega con el fin de construir y preservar la memoria histórica. ¿Por qué con los familiares de los estudiantes de esta escuela? Pues por la ubicación, por la facilidad que pude encontrar de llegar a la comunidad y la colaboración sobre todo de la institución educativa. Me fue, digamos, de alguna manera más fácil que a través de los líderes comunales, que todavía hay mucha prevención. Entonces encontré como en los directivos y en los docentes de esta escuelita rural de la Mesa de Ortega, pues como una apertura, eso sí, previendo desde el principio guardar identidades de las personas que quisieron pues guardar su identidad, por lo delicado del tema, pese a que han pasado muchos años todavía muchas prevenciones, entonces eso pues lo explicaré un poquito más adelante, pero en fin, creo que allí se encontró como una oportunidad valiosa para hacer el trabajo. Aquí, entre los objetivos específicos, nos planteamos en este trabajo realizar el diagnóstico histórico sobre el análisis de lo que implicó el conflicto en esta parte del país. Esto es parte del sur de Tolima, una zona golpeada no solamente por guerrilla de las FARC en su momento, sino por el ELN y grupos paramilitares. Eh, Como pues ya es bien conocido, un factor fundamental es la la pelea por el control territorial de los negocios ilícitos, ¿no? Entonces, allí eso es como uno de los factores. Contrastar las narrativas del conflicto armado, desde el informe hasta allá, pues también como un insumo bueno académico para este trabajo, conocer las percepciones de la población víctima del conflicto armado frente al posconflicto y la no repetición. Bueno, dentro de la metodología para la recolección de datos y la parte técnica,
Pues quiero hacer énfasis en una de ellas y es la de historias de vida. Creo que entre las técnicas es la principal de este trabajo y tengo que decirlo que estoy gratamente agradecido porque ha sido una experiencia desde lo comunicacional muy interesante y quiero también para esta experiencia pues dejar claro que hubo limitaciones y una limitación es, bueno, el tiempo para visitas, para contactos, pero yo creo que la principal limitación es esa, esos temores que todavía existen entre la población víctima del conflicto. No es fácil poder llegar a las víctimas de alguna manera, sobre todo cuando todavía ellos han regresado a su zona, a la zona de donde fueron sacados por el conflicto de alguna manera o porque sufrieron la pérdida de algún familiar, desplazamiento forzado, amenazas, etcétera. Entonces, creo que los temores todavía siguen latentes y eso es una de las características de este trabajo, como esa ruptura eh, dentro de su tejido social que les hace que todavía tengan mucho temor de identificarse, de posar para una cámara fotográfica, para un celular. Entonces yo creo que allí hubo un poco de dificultad, no para hablar con ellos, sino para identificarlos, para poder decir su nombre real, pero bueno, de alguna manera lo importante son los testimonios, más que el nombre, el testimonio. Entonces, quería destacar eso como una de las limitaciones. Y dentro de esas historias de vida, pues entonces pude tener un universo de unas personas, menos de 10 personas, y quiero destacar que escogimos o escogí con algunos directivos docentes de alguna manera como trazarme de tarea, escuchar una víctima del ELN, otra víctima de los paramilitares y otra víctima de FARC. Entonces, por ejemplo, en el caso del ELN, de una señora María Eustacia, que se identificó de esa manera, no me quiso dar su apellido, pues por obvias razones, ella fue obligada al desplazamiento forzado iniciando la década del 2000. Le tocó irse con toda su familia, narra cómo debió dejar abandonados sus animalitos, sus aves de corral, y eso es como, ahí uno entiende a través de esta oportunidad que da la etnografía del arraigo de la gente por su tierra, del arraigo con el sitio donde crecieron, donde lucharon tantos años, donde cultivaron, donde tuvieron sus animales, donde criaron a sus hijos. El arraigo social es muy fuerte y tenerse que ir de ahí 5 o 6 años y después esperar que hubiera sometimiento a justicia y paz de los paramilitares, de algunas de los actores de conflicto de allí como para poder tener la esperanza de regresar a su tierra es, es muy complicado. Mm, pero yo creo que allí se destaca lo del arraigo social cuando hablan de que de alguna manera ellos siempre soñaron con volver a su tierra y, y obviamente viven los recuerdos de las dificultades que pasaron, pero, pero se destaca eso, el amor a su tierra, el amor a sus costumbres, el amor a ese campo. Creo que eso es lo más valioso. Y doña Josefina, por ejemplo, una víctima de los paramilitares, del desplazamiento forzado, eh, donde es muy complicado recordar esos momentos difíciles, gente que se quiebra, gente que todavía tiene vivo ese recuerdo y aunque le digan a uno que han perdonado, obviamente, porque la mayoría coinciden en eso, es como una característica de las personas que no guardan rencor, pero obviamente su impacto emocional, que es otra de las características, cómo ha sido ese impacto emocional en estas víctimas, está allí, está presente. Es un impacto que difícilmente podrá superarse y coinciden la mayoría de víctimas con las que hablé es que hubo poco apoyo psicosocial en ese momento. De pronto ahora, con las cuestiones del posconflicto, con los trabajos de memoria histórica, han ido como encontrando esa manera de desahogarse y de poder encontrar como que sean escuchados por trabajadores sociales, por psicólogos cuando son atendidos en salud, entonces aprovechan la parte pues psicosocial, pero en su momento fue lo más complicado para ellos, para poder superar todas esas pérdidas, las pérdidas de familiares en algunos casos, desplazamiento forzado, el destierro. Entonces, eso es otro de los factores que ha podido
que nos permite adentrar la etnografía, ese impacto emocional en estas víctimas. Por ejemplo, don Luis Arcadio, otra persona, bueno, es un seudónimo también porque pues por obvias razones de seguridad pues ha pedido eh, no, no revelar su identidad real. Fue víctima de las FARC, le mataron un hijo iniciando la década del 2000, pero eh, narra que quizá uno de los elementos es que no ha podido superar de alguna manera el resentimiento. eh, no hablan de odio, sino todavía de un resentimiento cuando se cree que han sido eh, que han sido también víctimas de la gente, de los denominados informantes de la zona en su momento, acusando, por ejemplo, a su hijo de haber sido auxiliador de los paramilitares, le mataron el hijo, tuvo que desplazarse. Entonces, escucharlos narrar todo eso es muy duro, pero yo creo que la técnica de las historias de vida permite eso, que permite como la confianza. Y aunque hayan preguntas dentro de los instrumentos, lo bonito de esto es que se puede ir llevando el relato y se puede dejar escuchar a la persona, porque esa es la idea, dejarlos hablar, porque ellos son los protagonistas de esas historias. Entonces, en la medida que van contando, pues uno puede ir haciendo una serie de preguntas. Entonces, yo creo que debo destacar eso de esta metodología de las historias de vida, porque los protagonistas son finalmente ellos. No es uno como observador, es dejarlos ser, es dejarlos contar, es ir llevando de alguna manera el discurso, pero sin algo cerrado, sin algo cuadriculado. Puede uno tener preguntas en un cuaderno, unas ideas, pero son ellos realmente los que van construyendo esa historia. Entonces yo creo que eso lo destaco como, como instrumento, realmente como un instrumento valioso de la metodología que nos permite la etnografía, la historia de vida. Creo que es algo muy valioso para conocer y reconocer al otro. Bueno, y si bien en esta investigación pues he planteado los resultados de los objetivos específicos de acuerdo a estos instrumentos como historias de vida, grupo focal y la entrevista a profundidad, pues me he centrado en las historias de vida porque creo que es lo principal, porque es donde están los relatos, es donde están las historias, la realidad contada, vivida por el propio protagonista de la investigación, de la observación en el sitio, en el campo. Entonces, previo a ello, pues se hicieron algunas actividades de grupo focal de discusión para poder tratar de detectar los temas, delimitar los personajes y obviamente la entrevista a profundidad, pues para tratar de hacer ese trabajo previo, de qué se le podría preguntar, por dónde enfocar las historias o de alguna manera el relato, porque pues obviamente las historias son propias, entonces de alguna manera fue como el trabajo previo de encuentro con directivos docentes, con las personas que conocen a las comunidades realmente allí, para poder llegar a quienes iban a ser los protagonistas de esos relatos de historias de vida. Eh, Quiero agradecer a la tutora, directora Ana Mónica por la deferencia, por la guía, por la orientación. Ha sido un curso muy enriquecedor, como lo dije al principio, y creo que es muy valioso para mí, como en mi caso, pues como comunicador social, porque la oralidad eh, es el centro de esto, son las historias de viva voz de las personas que las han vivido, eh, destacando de alguna manera cada historia, cada encuentro, cada reconocimiento. Y pues solo el aprendizaje es lo que lo hace uno crecer y allí aprendí que también hay muchas limitaciones y cuando es el tema del conflicto que es tan complejo, tan delicado, pues uno se encuentra con la dificultad de la identidad de la persona, de poder dar la cara, de poder identificarlos, pues uno entiende también que viven todavía en esos temores en ellos, viven esos temores, aunque podamos decir que hay una época de posconflicto, por lo menos con las FARC, pero todavía persisten muchos grupos violentos, entonces siempre existe como esos temores de poder retomar sus historias y hacerlas públicas. Entonces, esa es una de las limitaciones. Pero
Por lo pronto, creo que lo de historias de vida y esos relatos son un ingrediente importantísimo, enorme, para poder llegar a contribuir a esa anhelada construcción de memoria histórica que necesitamos en Colombia. Entonces, el ejercicio ha sido maravilloso, enriquecedor y de mucho, mucho aprendizaje eh, para, para uno fortalecerse como un actor social en esta comunidad. Entonces, es bonita la experiencia. A todos muchas gracias por la comprensión y ofrezco disculpas por lo largo que pudo resultar este video. Creo que de pronto no respeté los tiempos y me disculpo, pero trataré como de contar un poco también esa percepción y esa experiencia personal. Muchas gracias.